Hola, ¿cómo están? Ahora voy a explicar cómo resolver paso a paso una composición de funciones con dos funciones bastante simples, pero que de todas formas tiene su dificultad. Entonces, lo que voy a enseñar, o de la forma que lo voy a enseñar, es de una manera gráfica, porque la manera gráfica es un poco más didáctica que lo que podría hacerse con la definición formal algebraica, que implica resolver inecuaciones y muchas veces uno no está convencido, ya sea porque no tiene un gran manejo con inecuaciones, pero cuando las cosas las puede visualizar, quedan más impregnadas en el conocimiento, ¿ya? Al menos es lo que yo opino. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos dos funciones definidas por tramo. Eso quiere decir que tenemos dos estructuras distintas para las mismas funciones, tanto como para f como para g. Y me piden hallar la composición o la compuesta de f o g, que es lo mismo que decir que g actúa primero y lo que entrega g lo va a recibir f y le va a hacer otro tratamiento y vamos a tener, y lo que queremos es tener otra función dada por tramo que no necesite que yo pase por la función g y luego por la función f, sino que lo va a hacer en una sola operación. Entonces, el primer paso, si lo quieren hacer con el método que yo propongo, es primero graficar solamente la función que actúa primero. En el caso del ejercicio, como me piden f o g, la que actúa primero es g. Por lo tanto, voy a poner en el eje horizontal las x y en el eje vertical la g, para que nos acordemos de lo que estamos graficando es simplemente la función g, no la función f, ni mucho menos la función f o g, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar según la regla que tiene la función g. Entonces, la función g tiene dos formas de escribirse dependiendo del intervalo. La primera es decir, x cuadrado menos 2x. Entonces yo a esa le voy a llamar g sub 1, ¿ya? G sub 1 es x cuadrado menos 2x. Hay gente que ve esto y de inmediato los sabe o intuye cómo se puede dibujar. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es tratar de mostrar una forma general para graficar las cuadráticas, para que no tengan que estar probando números y números, ¿ya? Entonces la forma general es lo que se conoce como la completación de cuadrado de binomio. Entonces lo que voy a hacer es sumar un 1 y voy a restar ese 1, porque esto es lo que se conoce como una suma cero. Ya cuando yo sumo cualquier número y cualquier número, si suma cero, es como que yo no hubiese hecho nada. Y lo que voy a hacer es, voy a cerrar un paréntesis imaginario, solamente visual, solamente para que vean lo que pueden hacer con ese paréntesis o ese trinomio. Ese trinomio lo voy a escribir como x menos 1 al cuadrado. La pregunta es cómo se me ocurrió sumar el 1 y restar el menos 1. Porque me di cuenta que era el 1 lo que faltaba, porque yo ya tenía el cuadrado de x, el doble producto de un número por x. Entonces me doy cuenta que como aquí tengo un menos 2, lo único que me falta es el menos 1, porque 2 por menos 1 me da menos 2. Entonces ese es el menos 1 que explica este 1. Lo que pasa es que menos 1 al cuadrado es simplemente 1. Entonces, en realidad, yo lo que quería poner aquí es menos 1 y a su vez esto al cuadrado, ¿ya? Pero para no complicar tanto, yo puedo escribir simplemente un 1. Lo importante es que como yo sumé 1 y resté 1, después tengo que volver a restar el 1. Para convencerse de que esto está bien, ustedes lo que hacen es expandir esto y llego a x cuadrado menos 2x más 1, y con el menos 1 se cancelan los 1 y volví al x cuadrado menos 2x. Lo pueden también ver como factorizado como x por x menos 2. Entonces, eso me hace, me da la información de que el x cuadrado menos 2x tiene dos raíces, o dos soluciones, o dos intersecciones con el eje horizontal. Una en x igual a 0, que es bastante lógico, y la otra es en x igual a 2, porque hace que el segundo paréntesis se haga 0, ¿ya? Pero si lo hago así, no necesariamente voy a poder graficarlo bien, solamente voy a saber que tengo una intersección aquí
y una intersección en el x igual a 2. Pero ojo, como estoy en este intervalo, el 2 ni siquiera está definido, por lo tanto no tengo que graficar el segundo punto. Entonces tengan cuidado con eso, ¿ya? ¿Por qué me conviene escribirlo así? Porque si lo escribo de esa forma, me doy cuenta de que está escrito como una parábola con su eje de simetría o vértice ubicado donde se hace cero este paréntesis. Y el -1 lo único que hace es bajar la parábola una unidad hacia abajo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a colocar aquí imaginariamente el 1, que dijimos que es el eje y a su vez vértice de la parábola, o sea, este es el eje imaginario. Y cuando el x vale 1, no lo tengo que colocar, por lo tanto voy a dibujar el punto agujereado, ¿ya? Eso se hace cuando los puntos pasan cerca pero no se tocan, ¿ya? Eso es jerga calculística, ¿ya? Entonces, volviendo atrás en el tiempo, yo dije que voy a evaluar en 1, ¿ya? Cuando evalúo en 1, el paréntesis que está al cuadrado se me hace 0. Y después le resto al 0, le resto un 1. Por lo tanto, estoy en el -1. Entonces voy a poner un agujero, un punto agujereado a la altura -1. ¿Ya? Entonces, uno puede decir, bueno, no, en realidad podría dibujar el punto y después agujerearlo, es lo mismo, ¿ya? Entonces, como yo sé que este es el vértice de la parábola, el vértice imaginario de la parábola, porque no está tomado, yo sé que la parábola va a subir hasta el otro punto, y de ahí sigue subiendo hasta el infinito más allá, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocar una flecha, que esa flecha indica que si bien estoy terminando el gráfico en algún punto, porque no quiero dibujar en toda la pantalla, esa flecha indica que esto sigue indefinidamente, ¿ya? Incluso voy a colocar la flecha un poco más arriba para que no me estorbe con lo que quiero hacer después. Algo así. Va a depender mucho de su profesor cómo se grafican las curvas que siguen hasta infinita, ¿ya? Entonces, ya dibujamos la primera función o la primera subfunción g. Entonces ahora voy a dibujar la recta o g2, que es simplemente la recta x-2. A diferencia de las parábolas o de las cuadráticas, para dibujar una recta es mucho más simple porque solo necesito dos puntos. Voy a dar el punto inicial, que ocurre cuando el x vale 1. Cuando evalúo en 1, g de 1, g2 de 1, me da 1 menos 2, que es -1. Casualmente, eso repara el agujero de la parábola, pero ojo, no necesita pasar eso para que podamos operar. En este caso ocurre, por lo tanto el gráfico se me simplifica bastante, pero si no ocurriera, lo dibujamos de otra forma. Y necesito un segundo punto, porque con ese punto no puedo dibujar la recta. Entonces, para no hacer y hablar de pendiente, inclinación o interceptos y cosas complicadas, vamos a simplemente evaluar en un segundo punto cómodo. Por ejemplo, cuando el x vale 2. 2 menos 2, sabemos que es 0. Por lo tanto, cuando el x vale 2, que estamos aquí, por ejemplo, yo sé que ese punto toca el eje. Y voy a unir esos dos puntos. Fíjense que exageré bastante los puntos, pero para que se note que estoy ocupando ese punto como inicial y final, ¿ya? Pero en el fondo no tienen que hacerlo tan marcado para que esté correcto. También la recta, por supuesto, sube hasta el infinito y más allá por el mismo motivo que la parábola. Cuando x es muy grande, estoy en una altura muy grande, -2 simplemente, ¿ya? Ahí está dibujado el gráfico de g y con eso concluye nuestro primer paso. El segundo paso es ahora, si bien como nosotros efectuamos el análisis o la aplicación de la función f al rango de g, nosotros vamos a dibujar dos líneas, bueno, podría ser dos líneas, en este caso solamente una línea. Vamos a dibujar lo que se conoce con un color distinto, por ejemplo amarillo, la frontera que cambia a la curva f en f1 y f2. Recordemos de que las funciones por tramos podrían tener 2, 3, 4. En este caso son simplemente 2, por lo tanto tenemos solamente una línea de frontera. Entonces, dijimos que aquí estaba el 2, entonces vamos a hacer una línea
importante, tiene que ser una línea vertical porque estamos aplicándosela al rango, ¿ya? Y el rango está en el eje vertical. Entonces vamos a colocar aquí el 1 y el 2, vamos a decir que está por acá. No importa que no esté perfectamente hecho a escala, pero sí vamos a notar que ocurren, o mejor dicho, qué es lo que ocurre en este caso cuando nosotros hacemos esa línea. La pueden hacer punteada, esa línea no es parte del gráfico, es otra cosa, es solamente un punto de referencia. Y de nuevo, esto yo recomiendo hacerlo porque se puede hacer ocupando solamente inecuaciones, pero las inecuaciones, practiquen inecuaciones, son importantes, pero vamos a ver que en este caso no necesitamos hacer inecuaciones, sino que simplemente ecuaciones. Lo primero que tenemos que notar es que tanto la parte de la parábola choca con la recta horizontal igual a 2 y también choca con la recta en otro punto, por supuesto. Entonces, vamos a colocar imaginariamente cuánto es este punto, vamos a llamarle B por ahora, y a este punto de X le vamos a llamar A. Entonces vamos a encontrar A y B. Por supuesto que como el gráfico está hecho bastante bien, A claramente es un número negativo y B es claramente un número positivo mayor que 2, ¿ya? Por cómo está dispuesto el gráfico. Entonces, la pregunta es ¿cómo encontramos A y después cómo encontramos B? Entonces, para encontrar A, lo que vamos a hacer es preguntarnos cuándo G1 es igual a 2. Aquí siempre la gente se confunde, o no, bueno, no siempre, pero muchas veces la gente se confunde en cuándo evalúo y cuándo igualo, ¿ya? Cuando yo evalúo, yo quiero saber cuánto vale la altura dado una posición de del eje horizontal. Y cuando yo igualo, estoy haciendo la pregunta al revés. Conozco una altura, que en este caso es 2, y quiero saber cuál es su componente, ¿ya? O cuál es su ubicación en el eje horizontal. En ese caso yo tengo que igualar. Entonces voy a hacer G1 de X igual a 2. Por supuesto que G1 dijimos al principio que era X cuadrado menos 2X igual a 2. Y esto es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, yo sé cómo resolver esto, pero tengo que tener el cuidado con lo siguiente. Esto tiene dos soluciones, ¿ya? Si no podemos encontrar la solución mediante factorización, que no se puede en este caso, vamos a aplicar la fórmula de segundo grado, ¿ya? Y la fórmula de segundo grado dice que tengo que colocar menos b, que en este caso es 2 menos menos 2 es 2, más o menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, y menos 4 por 1 por menos 2, que es igual a 8. Y todo esto dividido por 2 veces a, que en mi caso es a vale 1, por lo tanto esto es 2. ¿Ya? Y voy a hacer algunas simplificaciones. Voy a centralizar aquí para que se entienda bien lo que estoy haciendo. Entonces, 4 más 8 son 12. 12 es lo mismo que 4 por 3. Por lo tanto, raíz de 12 es lo mismo que 2 raíz de 3. Es rápido, pero se entiende la idea. Por lo tanto, esto es factorizable por 2. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 1 más menos raíz de 3. Pero me doy cuenta que si ocupara el más, 1 más raíz de 3 es un número positivo y mayor que 1. No me sirve, porque dado mi gráfico, solamente me interesan las soluciones que sean con x menores que el 2, perdón, menores que el 1. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que aquí en realidad no va un más menos, sino que simplemente va un menos. ¿Ya? Uno podría haber sacado de inmediato de que la solución que me sirve es con menos, porque estamos trabajando con una parábola que se abre hacia arriba, pero prefiero hacer todo el desarrollo y no asumir de que se entienden cosas por defecto, ¿ya? O sea, ustedes lo pueden hacer a la velocidad que quieran, pero no se equivoquen. Ese es el consejo. Por lo tanto, ya sé que A vale 1 menos raíz de 3, pero si lo quieren escribir más claro, lo voy a escribir al revés. Menos raíz de 3 más 1. Cuando lo escribo así, se nota que es un número negativo, porque menos raíz de 3 es un menos 1.7, menos 1.732, etc. Por lo tanto, menos raíz de 3 más 1 es simplemente menos 0.732, etc. Pero escribirlo así. ¿Es un número negativo? Sí, por lo tanto es consistente, ¿ya? Entonces, hasta ahí
llega la primera parte o el primer valor que nosotros necesitábamos, ¿ya? Entonces, ahora voy a borrar solamente por temas de espacio. Y lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, ahora tengo que preguntarme cuándo G2 de X es igual a 2. Y por supuesto, esta igualación o este despeje es mucho más simple porque no tengo una cuadrática del otro lado, sino que tengo una simple recta. Por lo tanto, x menos 2 tiene que ser igual a 2, y esto es lo mismo que decir x igual a 4. Por lo tanto, b valía 4. No lo hice a escala, pero se entiende que está más o menos bien ubicado porque la recta también está bien dibujada, ¿ya? Si la recta la hubiésemos dibujado mal, como que el gráfico no coincidiría, pero lo importante es la solución, lo importante es el 4. Entonces, recordemos de que el otro punto es menos radio 3 más 1, ya lo tenemos puesto. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como tenemos una parte de la parábola que está bajo la recta y una parte que está arriba, y tenemos una parte de la recta que está abajo y otra que está arriba, tenemos cuatro combinatorias, porque tenemos dos funciones que están mezcladas con las dos partes de f. Eso no siempre ocurre, pero en este caso ocurre. O sea, 2 por 2, 4. Por lo tanto, mi función f o g, perdón, de x, va a ser una función de tramos que tiene cuatro subdivisiones, ¿ya? No nos preocupemos del igual todavía, de los iguales en este fondo. Entonces, el primer punto de cambio es el 1 menos raíz de 3 o menos raíz de 3 más 1, que es lo mismo. Entonces vamos a decir, primero, cuando los x son menores que el 1 menos raíz de 3. Ahí lo escribí en el otro orden, pero no importa, es lo mismo. Se puede escribir de las dos maneras. Entonces, cuando estamos antes del 1 menos raíz de 3, estamos en esta parte, estamos sobre la línea imaginaria 2. Por lo tanto, si estamos sobre, la función que aplica en f es la parte de abajo, ¿ya? Pero teníamos la parábola, entonces primero actúa la parábola, entonces lo voy a hacer paso a paso y después voy a hacer un enjuague para que quede más ordenado, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, primero escribimos qué hace el g. El g agarra un x y lo transforma en x cuadrado menos 2x. Y ahora, ¿qué hace el f con lo que le entregó g? Lo multiplica por menos 1, por lo tanto, a esto le ponemos un menos afuera, y al resultado de eso le restamos 2. Eso es lo que hace f. Le cambia el signo a lo que recibe, y después le resta 2. Lo vamos a dejar así para que se entienda de dónde viene. Eso es para los x menores que el 1 menos raíz de 3. ¿Qué pasa en el igual? Lo dejamos para el final, ¿ya? Luego, tenemos los valores entre el número que acabamos de particionar, que es el 1 menos raíz de 3. Vamos a escribir un poco mejor. 1 menos raíz de 3, x. ¿Y hasta cuándo tengo que llegar? Hasta 1, porque esa es la partición natural de g. Por lo tanto, vamos a llegar hasta 1. Entonces, en ese caso, ¿quién está actuando en g? Sigue siendo la parábola. Por lo tanto, voy a poner de nuevo x cuadrado menos 2x. Pero ahora estoy bajo la línea de la línea imaginaria igual a 2. Por lo tanto, ¿qué le hace el f para los que están bajo el 2? Multiplica por 2 lo que recibe y le resta 5. Y lo vamos a dejar así y después lo vamos a ordenar, ¿ya? Después, tenemos que continuar con la recta numérica. Entonces, ¿ahora qué nos toca? Nos tocan los mayores que el 1. Cuando son mayores que el 1, el g actúa como la recta x menos 2. Perfecto. Entonces, vamos a colocar el 1. Menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Porque el g actúa desde el mayor o igual, ¿ya?
pero tenemos que llegar hasta el 4. ¿Por qué está el 4? Porque ese fue el punto de cambio, donde estamos bajo la recta. Por lo tanto, aquí vamos a colocar x menor que 4. ¿Ya? No me va a alcanzar el espacio, así que voy a continuar en la parte de la derecha, ¿ya? O sea, con el resto. Ya, entonces cuando estamos entre el 1 y el 4, ¿qué es mi g de x? Mi g de x es x menos 2. Y estamos bajo la línea imaginaria del 2. Por lo tanto, lo que le haces a ese x es multiplicarlo por 2, abro paréntesis, multiplico todo eso por 2 y le resto 5. Y el último va a ser para los x mayores que el 4. Por ahora pongamos mayor estricto porque dijimos que el igual lo vamos a dejar al final, ¿ya? Entonces lo voy a escribir aquí, como que hay unos puntitos y continuamos abajo, pero lo hacemos al lado por espacio. Entonces, ¿quién es el g de x? Sigue siendo x menos 2. Por lo tanto voy a colocar x menos 2. Pero ahora estoy sobre la línea, porque estoy arriba. ¿Qué le hace el f a eso? Lo multiplica por un negativo, o sea, lo multiplica por menos 1, y después a ese resultado le resta 2. Y ahora vamos a qué pasa con los iguales. Me faltan dos iguales, el 1 menos raíz de 3 y el igual a 4. Entonces, cuando yo evalúo en el 1 menos raíz de 3, estoy justo en la frontera, ¿ya? Estoy en el 2. O sea, g de 1 menos raíz de 3 es igual a 2. Eso es lo que quiere decir la ecuación que resolvimos hace un rato. Entonces, g de 1 menos raíz de 3 es igual a 2. Y cuando estamos en el igual, ¿cuál actúa? ¿2x menos 5 o menos x menos 2? Actúa menos x menos 2. Por lo tanto, todos los que tengan menos, paréntesis, menos 2, tienen que tener el igual. Aquí tiene menos el paréntesis menos 2 y aquí tiene el paréntesis 2, por lo tanto, aquí también colocamos el igual. Ya. Entonces, lo pueden dejar hasta ahí y hasta ahí estaría perfecto. Podríamos tratar de graficar f o g, pero es más trabajoso, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, pero lo que les sugiero hacer después de que ya lo entreguen de esa forma, que la gracia de entregarlo de esa forma como que le da a entender al profesor que ustedes entendieron lo que había que hacer, ¿ya? Entonces yo les sugiero que hagan esa respuesta así como previa y después hagan una respuesta final y digan, bueno, y esto después de no, solucionar algunos paréntesis, hacer alguna suma, entonces este lo voy a dejar como menos x cuadrado más 2x menos 2. Entonces, la respuesta final sería menos x cuadrado más 2x menos 2. ¿Ya? Esta de acá abajo sería 2x cuadrado menos 4x menos 5. ¿Ya? Después esto sería 2x menos 4 y menos 5 menos 9. Entonces esto lo voy a dejar como 2x menos 9. Insisto, esto muy optativamente, ¿ya? Porque entiendo que como estaba antes ya es suficiente. Y aquí, cuidado, porque esto es menos x menos 2, o sea, sería x más 2, y menos 2 se van los dos. Entonces esto me queda simplemente menos x. ¿Ya? Cuando lo dejan así, no se entiende bien de dónde proviene, pero proviene del paso anterior. Entonces, si le hubieran entregado esto al profe directamente, el profe hubiera dicho, ¿pero de dónde salió esto? Pero si lo dejan en el paso anterior, así como anotado, y después un paso último como para decir, esto expandiendo los paréntesis, simplificando algunas cosas. Esta sería la respuesta final, pero les recomiendo dejarla anterior también como para tener como un entendimiento de dónde viene. Y si lo dejan así, es más fácil también de graficar porque tiene menos paréntesis, tiene más simplificación. Entonces, hasta aquí el video, espero que haya quedado claro. Como siempre, muchas gracias por ver.